Bueno, chicos. Sí, varias cosas. Hay montones de temas para hablar, así que hubo un tema en Bariloche, la verdad que tremendo, porque vos pasás mandás a tu hijo, a tu hija, al viaje de egresados y con toda la ilusión, con todo el esfuerzo que hacen muchos padres para poder mandar a los chicos, para darles esa alegría. Y en este caso hubo realmente, como dice, conmoción en Bariloche porque murió un estudiante. Ana. Sí, murió un estudiante. Es un poco rara la situación. Aparentemente tenía síntomas compatibles con la mononucleosis. La mononucleosis es una infección muy... yo tuve mononucleosis, lamentablemente. ¿En serio? Sí, tuve mononucleosis y por eso tengo una cicatriz todo? acá. Ay, Sí, no, Ana. tengo una cicatriz acá, sí, porque en realidad la mononucleosis es causada por el virus del Epstein-Barr. Y es una afección que te deja completamente tirado. No sé si a vos te pasó lo mismo, ¿no? Fiebre muy alta, Sí. ganglios... Se te inflaman los ganglios y tenés que hacer reposo inflaman absoluto. mucho los ganglios y tenés que hacer un reposo absoluto, porque la realidad es que no tenés energía para nada. Y en este caso... la chica aparentemente se descompuso, se sintió mal. Antes de viajar. Sí, había ido al médico el día 5 de octubre. Claro, ella fue al médico, pero después ella viajó y aparentemente en el lugar tuvo una recaída. La volvieron a atender y después, ay, pobrecita, al día siguiente murió. Entonces ella llegó y al Llegó día de Bariloche. siguiente, Claro, ella llegó de Bariloche. No se lo diagnosticaron antes de irse. El dato, Le voy a decir una el dato cosa. de que ella, perdóname, que Sí. presentó síntomas, que el médico lo autorizó a viajar Sí. porque tenía fiebre, tenía dolor de garganta y que Sí. después se desata en lo que aparentemente Claro. es una mononucleosis. A ver. Nadie lo advirtió en la previa de viaje. Exactamente, hay una cosa que es real. Hablo absolutamente de mi experiencia personal. Yo estuve mucho tiempo sin ser diagnosticada con la mononucleosis. Bueno, es lo que le pasó a esta chica. Porque el Epstein-Barr me daba negativo. Recién después de todo lo que pasó y la operación que tuve de cuello y demás, recién ahí me dio positivo. Pero me daba positivo el IgG, o sea, como que lo había tenido. Pero en el momento de actividad, digamos, de la enfermedad, no me daba positivo. Pero no suena como algo mortal. Eso es lo que te horroriza. No suena como algo mortal. Y además hay otra cosa. Bueno, pero si vos demoraron en darte cuenta el diagnóstico, supuesto. Imagínate, en este caso... Yo llegué a inyectarme penicilina, chicos. Pero a ver, hay una cosa que es es real. Perdón. Sí, dale. El periodista de La Plata, sí, Ezequiel Osle, periodista de La Plata, desde donde es oriunda esta nenita, realmente una muerte trágica. Con sus papás separados. Una cosa tremenda. Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. ¿Qué nos podés contar, Ezequiel, de este caso, de esta nenita de Selene? Porque 17 años, el disgusto para esos padres, esa familia. Bueno, Selene es una joven de la localidad de Verónica, partido de Punta Indio, no es de aquí de la ciudad de La Plata particularmente, pero queda aquí muy cerca justamente de nuestra ciudad. Lo que podemos decir es que estuvimos hablando hasta hace un ratito con algunos de los familiares justamente de Selene, que nos relataba un poco cómo fueron las horas previas justamente a esta lamentable desenlace tremendo. Bueno, lo que ellos relatan es que hasta el sábado a la noche, la joven que se sentía un poco mal, pero que no había ido al médico, pero que sí le habían estado tomando la fiebre en su propia vivienda, se acostó a dormir el sábado luego de cenar, previo a encarar justamente junto a sus compañeros el viaje de egresados hacia la ciudad de Bariloche. El domingo a la mañana la acompañaron a tomar el micro, obviamente la despidieron allí en el lugar, en la puerta de su colegio, y allí emprendió el viaje a Bariloche. El día lunes cuenta uno de los familiares que le cuenta a Selene que se había caído en uno de los circuitos justamente ya en la nieve el propio día lunes en horas del mediodía, y que luego de eso comenzó a sentirse mal, que un poco el cuerpo, y que obviamente lo asociaba todo con la caída que había tenido en uno de los lugares de esquí allí justamente en la ciudad de Bariloche. Bueno, lo cierto es que lo que cuentan los familiares es que, justamente una de las situaciones más complejas, ¿no?, que ahora será materia de análisis, es que denuncian que la empresa con la cual ella había ido junto a sus compañeros, la dejó casi 48 horas sola en una habitación, si bien siendo atendida por personal médico del hotel donde estaba
donde estaban parando en Bariloche. Bueno, lo cierto es que recién hasta el día jueves a la noche no la internaron a Selene, y es allí donde, bueno, ya la niña con fiebre, con síntomas de sarpullidos, con el sarpullido que le apareció en el cuerpo ya inflamado, por lo menos lo que cuenta Selene, que le cuenta a sus familiares aquí en la localidad de Verónica, y es allí recién donde le empiezan a hacer los estudios para determinar cuál es la... Pero perdón, Ezequiel, ¿cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía Selene? Porque si se cae, se tropieza y estás afiebrado, que tenía una febrícula, ¿qué era lo que ella sentía? Bueno, una de sus familiares, una de sus tías con la que había estado hablando Selene horas antes, justamente en el proceso de que se fueron desarrollando la fiebre, el sarpullido y los diferentes dolores del cuerpo, fueron paulatinos, ¿no? Primero comenzó con un poco de malestar, luego empezó un poco de fiebre, luego el día miércoles, a 3 días de haber llegado a Bariloche, comienza a aparecerle un sarpullido en todo el cuerpo. Lo que relatan los familiares es que Selene les cuenta que había ido a la guardia de la propia, a la sala de primeros auxilios que tiene el hotel donde estaban parando, y que allí le aplicaron algunas inyecciones y que la volvieron ¿Allí le aplicaron qué? A hacer reposo. Allí le aplicaron que tenía que volver a hacer reposo a la habitación. Sí. A ver, Ezequiel, buen día. Ezequiel, buen día. A ver, se supone que todo desencadena después en ella internada. Hace un hace un paro cardíaco, la reaniman y después hace un segundo paro cardíaco donde ya no la pueden reanimar y lo atribuyen a un shock séptico. Ahora, por una caída tampoco tenés una infección. Digo, si queremos relacionar, si una de las hipótesis es relacionar una caída con el desenlace, una caída en la nieve, aunque te golpees y demás, no te provoca una infección. No, está claro. Lo que es cierto, lo que relata la familia es lo que Selene les contaba por mensaje de texto hasta que la internaron el día jueves por la tarde en la clínica allí de Bariloche. Eso es lo que le viene relatando desde el día lunes, una vez llegados a Bariloche con sus compañeros. Allí le empieza a relatar a una de sus tías particularmente lo que venía sucediendo, que se cayó, que ella empezó a relacionar estos síntomas que tenía con el haberse caído, ¿no? Porque lo tuviera... Claro, seguramente la debilidad la lleva a caerse. Es que ella ya tenía fiebre antes de irse. No, por eso digo que probablemente su cuadro general hace que ella se pueda caer, digamos, más allá de que en la nieve se puede caer cualquiera. Claro, que ella atribuya la caída... Perdón, Ezequiel, sí. Los familiares no relatan que haya ido al médico horas previas al haber salido desde aquí, desde Verónica, hacia Bariloche. Nosotros estuvimos hablando con ellos hasta hace un ratito, y ellos lo que dicen es que el propio sábado, durante el día sábado, es cierto que Selene se sentía con un poco de caída, pero que le habían estado tomando la fiebre durante un tiempo largo y que en ningún momento había tenido, por ejemplo, fiebre. Y que entonces el propio sábado, luego de cenar, se acostó y fue sus propios familiares que lo acompañaron a tomarse el micro el día domingo. Para ir a Bariloche. Sus familiares no relatan, en ningún momento relatan que la hayan llevado al médico, allí en la localidad de Verónica, y que esto hubiera dado el visto bueno para arriesgarlo. Entonces hay versiones contradictorias. Siguiendo la información. Siguiendo el relato, digamos, ella con algunos síntomas se va a su viaje de Bariloche, le pasa primero la caída y después, como vos decías, la internan. Siguiendo esa línea, ella se queda internada, ¿cuántos días más? Vuelve a la habitación. ¿Los compañeros siguen el viaje de egresados y vuelven a Buenos Aires? ¿Ella se queda en Bariloche o vuelve con todos? No. El viaje a Bariloche no había terminado cuando ella lamentablemente fallece. Allí es donde la empresa le notifica a su familia de lo que había sucedido, y es allí donde los mismos compañeros de Selene vuelven a la ciudad de Verónica con los familiares de Selene, obviamente ya habiendo transcurrido esta... entonces está toda mal la información. Claro, no la tuya, digo la que trascendió, porque la que trascendió es que los padres habían viajado a Bariloche y que volvieron con ella. Que volvieron con ella y que falleció acá y que después inclusive hubo una situación de que la madre la quería cremar y el papá no y demás, o al revés. Pero entonces la cuestión es que la chica se descompuso, pobrecita, en el viaje. Estuvo unos días en la habitación, la internan y fallece en Bariloche. Te quiero preguntar en relación a la posible causa de fallecimiento. ¿Está confirmado que tenía mononucleosis? ¿Es una hipótesis que parte de dónde? Todavía los familiares no lo saben con certeza. Sí, lo que saben es
estos síntomas que Selene le venía relatando, porque lo que también cuenta la familia de Selene es que hay mucho enojo, obviamente, con causas justificadas, claramente, hacia la empresa, por la empresa de viajes, justamente con la que se fue Selene y sus compañeros, porque lo que relatan es que durante los días previos, antes de ser internada, la empresa siguió con su vida normal, con el transcurso normal justamente del viaje a Bariloche con sus otros compañeros, y que ella se quedó a cargo de nadie dentro de la habitación o dentro del hotel. Bueno, obviamente esto será más... esto es algo que pasa habitualmente, ¿no? Hay que decirlo, porque cuando siempre uno de los chicos quiebra la noche y al día siguiente hay una excursión, se queda solo en el hotel. O sea, no hay alguien que se quede ahí para estar acompañándolo. Ahora, tengo entendido que no hay padres, denuncia. ¿o no, también? Hay padres, pero por lo general van a las excursiones. Pero no hay denuncia, ¿no? Contra la empresa todavía. ¿Qué te dijeron los familiares? Todavía no hay denuncia. No. Esto es muy reciente, esto fue los últimos días de la semana pasada. Todavía no hay denuncia ni aquí en el Departamento Judicial de La Plata, donde, digamos, vive Verónica y donde es la empresa con la que se fueron justamente al viaje a Bariloche, pero tampoco hay todavía una investigación judicial en la provincia de Río Negro, en Bariloche, obviamente como causa de investigación, por lo menos de las causales de muerte, independientemente de lo que los médicos hayan impartido como informe, que es de que habría sido como consecuencia de una mononucleosis. Vamos a sumar, ¿me esperás un segundito, Ezequiel, por favor? Vamos a sumar al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, para charlar un poquito con él. Hola, doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Georgina? El gusto de verte. Igualmente. La verdad que es una noticia muy triste, porque parece ser que esta niñita tenía algo de lo que ella padeció. Mononucleosis. Síntomas de mononucleosis. ¿Cómo serían esos síntomas, doctor? En general, la mononucleosis tiene un periodo de incubación largo y tiene un periodo de recuperación más largo aún. La historia natural de la enfermedad, cuando uno se contamina a través de la saliva, por eso se la llama... La enfermedad del beso. La mayoría de los médicos, la enfermedad del beso, porque se da generalmente en época primaveral, se da generalmente entre adolescentes y adultos jóvenes, y fundamentalmente así es donde entra ese virus que inmediatamente ataca los ganglios. Es muy curioso, es dolor de cabeza muy llamativo, un cansancio extremo, ataca los ganglios que inmediatamente empiezan a hincharse y la evolutividad de la enfermedad es larguísima. Ahora, si yo quiero cortar todo eso, evidentemente tengo que hacer un reposo absoluto con una muy buena hidratación y bajar la fiebre y todo lo que sería a la armonización de todos los efectos orgánicos. ¿Y cómo uno puede dar el diagnóstico, doctor? ¿Cómo uno puede darse cuenta que está con mononucleosis? Hay una prueba que se hace que se llama prueba de Paul Bunel, que es un análisis y ese análisis te dice que sí o que no. Lo que sí es importante saber... Perdón, es un análisis de sangre. Un análisis de sangre. Pero si yo la dejo transcurrir, hay un momento que deja los ganglios, agrede vaso e hígado. El vaso queda tan friable, tan blandito que puede quebrarse, romperse, y el hígado puede dar un cuadro de hepatitis. Y ahí adelante empieza la debacle de lo que es la patología grave, de la mononucleosis grave. Ahora, doctor, buen día. Por lo menos antes, no sé ahora si ese porcentaje ha cambiado, pero la realidad es que el porcentaje de mortalidad en la mononucleosis antes era bajísimo, un 1 o 2%. No sé si hoy en día sigue siendo igual o eso se ha incrementado. Digo, rara vez alguien muere por mononucleosis, ¿o no? Es así como vos decís. Es bajo. El índice de mortalidad es bajo. Lo que pasa es que acá nosotros podríamos aprovechar la gran teleaudiencia que tiene Georgina para decir... Todas las enfermedades que afectan al ser humano, si uno de entrada hace reposo, se hidrata y se cuida, evidentemente van a terminar bien. Ahora, si yo sigo desafiando el cuadro que tengo, evidentemente voy a terminar Ahora, mal. doctor, por la información que usted está haciendo mención y por la que tenemos en relación a los síntomas que había presentado esta joven, ¿tiene síntomas que son compatibles con la mononucleosis? Siguiendo la línea de pensamiento que usted establece, ¿un diagnóstico a tiempo es una muerte evitable?
sobre todo, inclusive les cuento de que hay un caso exactamente igual en un viaje de estudio en Carlos Paz de una niña misionera que acaba de fallecer. De 13 también, años. o sea, serían dos casos tristísimos. Dos casos tristísimos que evidentemente se podrían haber evitado. Ahora, doctor, perdón, pero uno se pone... Recuerden siempre. Uno se pone un poco en el lugar de los Ustedes papás sí. también, ¿no? Digo, y un chico a punto de irse de viaje de egresado, que lo esperó durante todo un año, a veces 2, digo, se siente un poco mal y tal vez a lo mejor dice que quiere ir igual. Digo, ¿qué cambia de un simple dolor de cabeza o de una sensación de malestar a un caso así, que un padre tiene que estar alerta y decir, no te dejo ir por más que quieras? Tata, realmente son cosas imprevisibles, Claro. pero no hay ninguna duda de que si alguien va a emprender un viaje y no está en condiciones, lo ideal es que se quede, Claro. se recupere y de última, bueno, Se suma llegará después, sí. al lugar donde están sí, sus sí, compañeros. Yo no, esa parte no te la sé contestar, Claro. no está dentro. Yo creo que hay Porque, una perdón, cosa, yo perdón, creo que hay una de cosa, manejar. pero, doctor, perdón, yo creo que piden un apto físico, ¿no? Antes de pero ir. el apto físico lo Pues firma sí, cualquiera sí, lo y firma además... cualquier médico amigo. Pero a ver, está hay mal una eso, cosa... está No, mal, pero es chicos. que yo no digo... A ver, a mí lo que me parece, y esto pasa muchísimo, y hace bastante tiempo, lamentablemente, y no digo que sea el caso de Selena y sus padres para nada, pero los chicos tienen dolor de garganta, fiebre, y les enchufan antibióticos como si nada. Sí. Entonces, no se hace... realmente no se hacen los estudios pertinentes, y enseguida damos antibiótico por cualquier cosa. Entonces, es muy difícil realmente llegar al cuadro de base, porque todos somos médicos, quiero decir, ¿no? En la y casa. además, Ana, perdón, te agrego algo más. El ritmo de Bariloche, todos lo conocemos, el micro, nadie duerme, pasan días sin dormir, o sea, Bueno, pero la ella verdad ya que se las sintió débil defensas el día bajan. anterior. Por eso, ella ya si se han- sintió mal. La chica tenía síntomas antes, Por pobrecita. eso digo, pero antes digo, de si tal ir. vez los síntomas no eran tan marcados de algo raro o El algo sarpullido, distinto. muy La dejás, particular. La El dejás, sarpullido sí. le salió allá. El sarpullido muy particular, claro. Sí, o el decaimiento. Cuando fue no tenía fiebre, los padres lo dijeron, que el día que Ahora, ella viajó no tenía Doctor, los en el ganglios periodo estaban de inflamados. incubación, el análisis para Epstein-Barr, ¿sale enseguida? O sea, cuando... ¿A qué día, a qué periodo de la incubación el análisis puede dar positivo? No, porque el periodo de incubación es largo, puede ser 10 días o puede ser un mes. Ah, claro. Pero Por eso digo, también yo es me puedo cierto hacer el que análisis y larguísimo. darme negativo. Absolutamente, Claro, lo que me pero pasó a sí mí. después apenas se pone en marcha todo el proceso infeccioso, sí ahí ya daría positivo. Ahora, doctor, yo creo que... Sí. la pregunta acá, la Diga, chica diga. muere de septicemia, es decir, de una infección generalizada. Para que una mononucleosis pase de ser una mononucleosis a una septicemia, ¿alguna otra variable o cuestión tiene que haber influido? Porque no es lo lógico que una mononucleosis termine en una septicemia o sí. No, miren, yo les voy a contar algo. No conozco el caso, pero si hay una mononucleosis que está avanzando de una manera arrasadora, el organismo empieza a debilitarse y hay un sinnúmero de bacterias que pueden estar en el mismo organismo, pueden haber sido contaminadas por el viaje en el ómnibus o pueden haber sido contaminadas en el mismo hotel, sí. que de pronto se pueden haber aunado y entre los dos han hecho una sinergia Un caldo, de potenciación porque, y a ahí ver, está el cuadro de la porque el tema es el septicemia. siguiente, Pero digo. también puede matar, atención. Exacto. La La misma mononucleosis puede puede matar matar. sola sin necesidad de bacterias. Lo que parece haber pasado en este caso es, ella empieza con los síntomas, acto seguido se va de viaje igual porque no tenía todavía fiebre, nada, parecía solo un malestar. Llega allá y sigue con los síntomas y tiene una caída. Lo que no sabemos de esa caída es si ella se lastimó, o sea, si se raspó, si hubo sangre en la caída, porque una caída de hematoma solo no, pero sí si le pudo haber entrado Para alguna otra infectarse. bacteria justamente ahí. Y es donde ella empieza a sentirse realmente mal. Ahora, en el medio de todo esto, claramente lo que también hubo es mala atención médica, doctor. Sin hablar del caso específico ni de sus colegas, digo, la atendió un médico, antes dice no, allá, donde no nota que hay algo más. Y la verdad, digo, evidentemente los síntomas de esta chica fueron tan graves que cuando llegó al hospital desató el caso en menos de 24 horas. Claro, en general yo no voy a opinar de eso, pero si tuviera que dar un consejo o algo por el estilo, no hubiese dejado viajar a una niña que no estaba en condiciones. O sea, yo parto de esa base. Pero, doctor, así como usted no... Lo que pasa es que ahí no la hay vio una un cosa, médico digo, antes.
no la vio ni siquiera un médico antes. Lo que le pasó a la chica fue decir, no sé, me siento un poco mal. Sí, digamos. estaba como media débil. Era como, digamos, no hubo ni siquiera necesidad de llevarla al médico en lo previo. Es muy difícil, porque ahí sí le estamos, usted está salvaguardando a los médicos y le ponemos la carga a los padres que la dejaron ir. No, pero con esta niña tal vez también, yo creo que es una cadena. Sí. Los papás lo dejaron ir porque te da lástima, porque tiene fiebre, o pero se ni siente siquiera mal. tuvo fiebre. Pero se siente un poco. No sabemos si no tuvo fiebre. Hay tanta información. Hay un montón de información. La chica se sentía mal, X. Sí, no estaba óptima. Y entonces no estaba óptima, pero bueno, el viaje, bueno, ¿qué viaje? Los padres la dejaron viajar, pero no estoy echando la culpa a los padres para nadísima, ¿no? Que no. La chica viaja, se toma el micro, está con los amigos, bla, bla, se cae, se siente mal, siguen haciendo las excursiones, quizás error que de la agencia de viajes no la acompañan, ¿no? Se queda alguien acompañándola porque se sentía mal o no había otra persona o un padre que se pueda quedar con la chica. Que le dijo, no la mandó al hospital en ese momento. Claro. Bueno, o la tía esta que ella preguntar... venía hablando, que decir, che, bueno, prestémosle un poco más atención sin echarle la culpa a la tía. Pero si acá fallaron un montón de cosas. Y el médico como dice el doctor, digo, estamos hablando de una enfermedad que de verdad tenés que hacer mucho reposo. Digo, un reposo absoluto. Claro, lo que pasa es que los síntomas no son, uno no se da cuenta con esos síntomas que tenés que hacer reposo. No, y además, chicos, quiero hacer una pregunta. Es muy largo el periodo de incubación. Es lo que acaba de decir el doctor. Doctor, espérame un segundito, que le quiero preguntar a Ezequiel, estamos con Ezequiel Osle, que es periodista de La Plata. Ezequiel, desde la agencia de viajes, ¿dieron alguna disculpa? ¿Hablaron con los padres? ¿Sacaron un comunicado? No, de manera oficial nada. Sí sabemos que han tenido diálogo con los padres, porque además volvieron justamente los padres, también con la empresa de viajes, con los compañeros de Selene hacia Ciudad de Verónica, pero no han hecho ninguna comunicación oficial explicando, digamos, cuál por lo menos para ellos sería la situación en sí. Y un dato, ¿no? Digamos que recién decían cuando comentábamos lo de que había comentado un familiar que se había golpeado, sí lo que comenta una de sus tías es que le había quedado un moretón. Digamos, eso no sé si suma o no, en definitiva, pero sí que en ese golpe que tuvo en la nieve le había quedado como un moretón. Quiero volver al doctor. Pero, perdón, pero una pregunta, ¿los compañeros de Selene se tienen que hacer estudios, doctor? Bueno, por ahí un mate, un vaso. ¿Cómo, doctor? Sí, o sea, la saliva, toda la saliva, donde esté la saliva, inclusive en un lugar donde esté la saliva fresca, por cualquier circunstancia, el mate, que tristemente volvieron a la costumbre del mate en rueda que tanto habíamos evitado en el COVID. O sea, hay muchas cosas, pero a mí me gustaría saber algo, porque la prensa en general dice de que hay un médico que autorizó el viaje en La Plata. No. Por eso es lo que dice María, de todas las cosas que se dicen. Claro, hay mucha información, pero no es la correcta, creo. No lo sabemos, Diego, no sé si... lo sabemos, no sé si vos lo sabés, Ezequiel. Ezequiel. Sí, yo les cuento lo que estuvimos hablando hace un ratito nada más con una de las tías de Selene, que es con la que Selene venía hablando, desde su llegada a Bariloche. Incluso es la tía que le toma la fiebre varias veces durante el día sábado, notando que no había fiebre, pero que sí Selene le decía que estaba un poco, que no se sentía, digamos, de un modo normal, ¿no? ¿Ella vivía con la tía? No lo sabemos. Sabemos que vivía con uno de los familiares, pero que sí lo que nos contaron algunos familiares es que estaba atravesando por una situación no de la mejor, familiarmente hablando, por alguna cuestión con el padre, pero no con una pelea, sino que no lo veía tan seguido, pero bueno, un poco, digamos, que quizás podía tener alguna cosa que ver en relación a esta situación de que no se sentía bien. Pero por eso, Ezequiel, perdón. Sentimental, ¿no? Ezequiel, perdón que te interrumpa. Vos dijiste que se sabe que vivía con algún familiar, o sea, ¿está confirmado que no vivía con ninguno de sus padres? No lo tengo confirmado yo. Yo entendí que habías dicho que vivía con un familiar. No. Que la tía fue la que le tomó la fiebre. Sí, y que la noche del sábado durmió en la casa de la tía, que fue la que, en definitiva, después con sus padres la acompañó a tomar el micro el día domingo a la mañana. Ahora, doctor, quiero volver a este punto que me parece importantísimo, porque entonces ante un caso de mononucleosis hay que no solamente aislar a esta persona, sino, como sucedió aquí, con muchos chicos que han tenido contacto, rápidamente actuar, rápidamente hacerle no sé qué tipo de test, eso le quiero preguntar, correspondientes justamente para prever daños mayores y posibles contagios, ¿no? Y en relación a la misma situación, ¿hay alguna vacuna, hay alguna manera de prever una mononucleosis? No, vacuna no hay. Lo que sí hay es criterio.
Fundamentalmente, siempre cuando hay patologías virales, es fundamental saber, y hemos aprendido mucho con la epidemia de COVID, hemos aprendido mucho porque el medio de contagio es muy parecido, tanto para gripe, para COVID, para mononucleosis. Yo creo de que hay detalles que hay que tener en cuenta y no hay que menospreciar la sintomatología. Porque ya les digo, prácticamente la enorme cantidad de patologías infecciosas de la medicina en general, con reposo, como decían nuestras abuelas, con reposo y con hidratación se curan. El problema es cuando vos desafías la historia natural de cualquier enfermedad infecciosa. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que también ¿Cómo pasó con el COVID? Perdón, esto sin saberlo la chica, ¿no? Pero digo, acá esto desafías lo que realmente te lleva a esta enfermedad, que es en reposo absoluto de hidratarte. Pero además, en realidad, la enfermedad que tengo entendido también que te puede provocar una anemia muy fuerte, con lo cual ya estás débil de por sí. Entonces, obviamente que... Imagínate siendo la actividad de Bariloche. Y si te viene otro bicho, digamos, el problema que ha tenido es Le quiero preguntar, doctor, ¿cómo se llama el análisis que se tiene que hacer cuando se van a sacar sangre? Porque tienen que chequearse todos. Paul Bunel. Paul Bunel, B larga U-N-E-L-L. Paul Bunel. Bueno, gracias, doctor. Bueno, vamos a entonces que estén todos los chicos prevenidos y que todo el grado, el año que viajaba con don Selene y los maestros y los acompañantes, ¿no? Y también estar atento a los síntomas. A los síntomas. O sea, como padres, ¿no? También estar atentos a cada uno de los síntomas que los chicos describen. Sí, realmente sí. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, sí, muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel, te mandamos un beso grande y si hablas con la familia. El cariño de siempre, Georgina. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Qué cosa más triste, porque vos Tremendo. que querés llevar a tu hijo y decís, bueno, tienen fiebre, no pasa nada. Bueno, en fin.